Antes de que el mundo moderno existiera, antes de que las naciones actuales trazaran sus fronteras, en los días cuando Dios hablaba directamente a su pueblo a través de columnas de fuego y nubes sobrenaturales, ocurrió algo que desafía toda lógica humana. Una jornada que debería durar 11 días se convirtió en 40 años de arena ardiente, sed abrasadora y lecciones divinas que marcarían el destino de millones. El sol golpeaba sin piedad sobre las cabezas de un pueblo recién liberado. Las sandalias crujían contra la piedra del desierto. El horizonte se extendía interminable en todas direcciones. Y Moisés, el hombre que había hablado cara a cara con Dios, guiaba a una multitud que acababa de presenciar los milagros más extraordinarios jamás registrados en la historia humana. Pero ¿qué sucede cuando el poder de Dios se encuentra con la incredulidad del hombre? ¿Qué ocurre cuando la promesa divina choca contra el miedo humano? En el año 1446 a.C., aproximadamente, según los cálculos de muchos estudiosos bíblicos, Israel estaba a punto de descubrirlo de la manera más dolorosa posible. Esta no es solo la historia de un pueblo vagando por el desierto. Es la revelación de por qué Dios permite que los viajes se extiendan, de por qué las promesas a veces parecen retrasarse y de cómo la incredulidad puede convertir días en décadas. ¿Alguna vez has sentido que estás dando vueltas en círculos en tu propia vida? ¿Que deberías haber llegado ya a tu destino, pero algo te mantiene atrapado en el mismo lugar? Entonces esta historia es para ti. Porque lo que le sucedió a Israel en el desierto no fue un accidente geográfico, fue una lección espiritual que todavía resuena 3500 años después. La historia comienza con una liberación tan espectacular que haría palidecer cualquier película de Hollywood. 430 años habían transcurrido desde que los descendientes de Jacob entraron a Egipto como invitados honrados. 430 años registrados con precisión en Éxodo capítulo 12, versículo 40. 4 siglos de transformación gradual de invitados a esclavos, de familias prósperas a masas oprimidas bajo el látigo de capataces crueles. Generaciones enteras nacieron y murieron sin conocer nada más que el peso de los ladrillos, el calor de los hornos, el dolor de las espaldas quebradas bajo el yugo egipcio. Pero entonces Dios levantó a un libertador, un hombre que nació hebreo, pero fue criado como príncipe egipcio, un hombre que huyó al desierto como asesino y regresó como profeta. Su nombre era Moisés. Y cuando Dios lo envió de regreso a Egipto con un mensaje simple para el faraón, las palabras resonaron con autoridad divina. «Deja ir a mi pueblo». El faraón se resistió. ¿Quién era este Dios hebreo para ordenarle algo al gobernante más poderoso del mundo conocido? Egipto tenía dioses por montones. Ra, el dios Sol; Hapi, el dios del Nilo; Osiris, el dios de la muerte. ¿Qué podía hacer el Dios de unos esclavos miserables contra el panteón completo de Egipto? La respuesta vino en forma de 10 plagas devastadoras, cada una de ellas un ataque directo contra los dioses egipcios. El Nilo, convertido en sangre, humilló a Hapi. Las ranas que invadieron hasta el palacio del faraón ridiculizaron a Heket, la diosa con cabeza de rana. Los piojos, las moscas, la peste sobre el ganado, las úlceras en la piel, el granizo mezclado con fuego, las langostas que devoraron lo que quedaba de las cosechas, la oscuridad tan densa que podía tocarse. Cada plaga demostraba que el Dios de Israel era superior a todos los dioses de Egipto combinados. Pero la 10ª plaga fue la definitiva. La muerte de todos los primogénitos egipcios en una sola noche. El ángel de la muerte pasó por cada casa que no tenía sangre de cordero en sus puertas. Los gritos de lamento llenaron Egipto desde el palacio hasta la mazmorra más profunda. El mismo faraón perdió a su hijo.
y finalmente, quebrado por el dolor, soltó a Israel. Éxodo capítulo 12, versículo 37, registra el éxodo. Los hijos de Israel partieron de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, 600,000 hombres adultos. Si añadimos mujeres, niños y ancianos, los eruditos estiman entre 2 y 3 millones de personas, una nación entera moviéndose como un río humano hacia la libertad. Llevaban con ellos los despojos de Egipto, oro, plata, vestidos. Los egipcios, aterrorizados por las plagas, les dieron todo lo que pidieron con tal de que se fueran. 430 años de trabajo esclavo fueron compensados en una noche. Pero el faraón cambió de opinión. Cuando se dio cuenta de que había perdido a toda su fuerza laboral, cuando la ira reemplazó al dolor, reunió a su ejército, los mejores carros de guerra de Egipto, los soldados más entrenados, y salió en persecución de Israel. Los alcanzó junto al Mar Rojo. Israel miró hacia atrás y vio las nubes de polvo levantadas por los carros egipcios acercándose. Miraron hacia adelante y vieron el mar bloqueando su escape. El pánico se apoderó de ellos. En Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 12, su reacción quedó registrada para siempre. Entonces tuvieron mucho miedo los hijos de Israel y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto? Ahí estaba, la primera manifestación de un patrón que se repetiría una y otra vez. Ante la dificultad, el pueblo quería regresar a Egipto. Preferían la esclavitud conocida a la libertad que requería fe. Pero Moisés, el hombre que había visto la zarza ardiente, el hombre que llevaba el cayado de Dios en su mano, respondió con palabras que resonarían a través de los siglos. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Dios le ordenó a Moisés que extendiera su vara sobre el mar, y sucedió algo que desafía las leyes de la física. El mar se dividió, no lentamente, no gradualmente. Las aguas se levantaron como muros a ambos lados, formando un camino seco en medio del mar. Éxodo capítulo 14, versículo 21, especifica que un fuerte viento oriental sopló toda la noche. Dios usó fuerzas naturales de manera sobrenatural. El suelo del mar se secó lo suficiente para que millones de personas lo cruzaran a pie. Los carros egipcios intentaron seguirlos. Las ruedas se atascaron en el lodo. El pánico los invadió, y cuando el último israelita pisó tierra firme al otro lado, Moisés extendió su mano de nuevo. Las aguas regresaron. El ejército de Egipto fue tragado por el mar. Caballos, jinetes, carros, todos desaparecieron bajo las olas. Éxodo capítulo 14, versículo 28. Registra que no quedó ni uno de ellos. Israel había presenciado lo imposible. Cantaron alabanzas a Dios. María, la hermana de Moisés, tomó un pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. El cántico de victoria en Éxodo capítulo 15 es uno de los himnos más antiguos de la Biblia. Cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Ahora venía la parte fácil, o al menos eso parecía. El viaje de Egipto a Canaán, la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Una tierra que manaba leche y miel, según la descripción repetida en las Escrituras. Una tierra fértil, abundante, esperándolos. ¿Y cuál era la distancia?
Deuteronomio capítulo 1, versículo 2, lo establece con claridad matemática. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 días, menos de 2 semanas de viaje, para un pueblo que acababa de ver el mar abrirse en dos, que tenía la columna de nube guiándolos de día y la columna de fuego protegiéndolos de noche. 11 días debería haber sido sencillo. Pero no llegaron en 11 días, no llegaron en 11 meses, no llegaron en 11 años. Pasaron 40 años completos antes de que Israel pusiera un pie en la tierra prometida. Y cuando finalmente entraron, no fueron las mismas personas que salieron de Egipto. Era una generación completamente nueva. ¿Qué sucedió? ¿Por qué un viaje de 11 días se convirtió en 40 años de círculos interminables en el desierto? La respuesta no está en los mapas, está en el corazón humano. No fue un problema de geografía, fue un problema de fe. Y la historia de cómo sucedió esto revela uno de los principios más profundos y aterradores de las Escrituras. Dios puede librarte de la esclavitud en un instante, pero sacar la esclavitud de tu corazón puede tomar toda una vida. El viaje comenzó bien. 3 días después de cruzar el Mar Rojo, llegaron a Mara. El problema fue que el agua allí era amarga, no se podía beber. El pueblo murmuró contra Moisés. Entonces Dios le mostró a Moisés un árbol. Cuando lo echó en las aguas se volvieron dulces. Un milagro simple pero significativo. Dios podía convertir lo amargo en dulce. Luego llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Un oasis perfecto para descansar. Pero cuando salieron de Elim y entraron al desierto de Sin, el hambre comenzó a morder sus estómagos, y el patrón de murmuración regresó. En Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Pueden creerlo? Querían regresar a Egipto por comida. Habían olvidado los látigos, las cadenas, la opresión. Solo recordaban las ollas de carne. Es asombroso cómo la memoria humana edita el pasado cuando el presente se vuelve difícil. Entonces Dios proveyó el maná, pan del cielo. Cada mañana, cuando el rocío se evaporaba, aparecía sobre el suelo una sustancia fina, escamosa, blanca como la escarcha. El pueblo preguntó: ¿qué es esto? En hebreo, man-hu. De ahí viene la palabra maná. Dios les dio instrucciones específicas. Recojan lo suficiente para cada día. No guarden nada para el día siguiente, excepto el 6º día, cuando debían recoger el doble porque el 7º día era sábado. Algunos no obedecieron. Guardaron maná para el día siguiente y se llenó de gusanos y hedió. Otros salieron a recoger en sábado y no encontraron nada. Desde el principio, Dios estaba probando su obediencia. Y desde el principio estaban fallando la prueba. El maná cayó durante 40 años. Éxodo capítulo 16, versículo 35 lo confirma. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 40 años de provisión diaria. 40 años de evidencia tangible de que Dios los sustentaba. Pero también 40 años de recordatorio de su rebelión. Luego vino el episodio en Refidim, donde no había agua. De nuevo murmuraron: nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Estaban listos para apedrear a Moisés. Entonces Dios le ordenó golpear la roca en Horeb. Moisés lo hizo, y brotó agua abundante, suficiente para millones de personas y sus animales. Otro milagro, otra provisión, otra prueba de que Dios estaba con ellos. En Refidim,
También vino la primera batalla. Los amalecitas atacaron. Josué, un joven en ese entonces, lideró al ejército de Israel. Y mientras Josué peleaba en el valle, Moisés subió a la cima del monte con la vara de Dios en su mano. Cuando levantaba las manos, Israel prevalecía. Cuando las bajaba por cansancio, Amalec prevalecía. Entonces Aarón y Hur sostuvieron sus manos alzadas hasta que se puso el sol. Y Josué derrotó a Amalec a filo de espada. La lección era clara. La victoria no venía por la fuerza militar, venía por la dependencia en Dios. 3 meses después de salir de Egipto, llegaron al monte Sinaí, también llamado Horeb. Allí Dios descendió en fuego. La montaña entera humeaba porque el Señor descendió sobre ella en fuego. El humo subía como el humo de un horno. Toda la montaña se estremecía grandemente. El sonido de trompetas se hacía cada vez más fuerte. Dios llamó a Moisés a la cima del monte, y en ese lugar santo, terrible y glorioso, Dios entregó la ley. Los 10 mandamientos primero, grabados en tablas de piedra por el dedo mismo de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. 10 mandamientos que formarían la base moral no solo de Israel, sino de la civilización occidental entera. Luego vinieron las leyes adicionales, más de 600 mandamientos que abarcaban cada aspecto de la vida. Leyes civiles, ceremoniales, morales, instrucciones para construir el tabernáculo, el lugar donde Dios moraría en medio de su pueblo, especificaciones detalladas para el arca del pacto, el propiciatorio, el candelabro de oro, el altar del incienso, el altar del holocausto. Dios estaba estableciendo un orden, creando una nación santa de un grupo de ex-esclavos. Moisés pasó 40 días en el monte recibiendo toda esta revelación. Ni comió pan ni bebió agua durante ese tiempo. Estaba en la presencia de Dios, envuelto en la gloria divina. Pero mientras Moisés estaba en la montaña, algo terrible sucedió abajo. El pueblo se cansó de esperar. No sabían qué le había sucedido a Moisés. Pensaron que quizás había muerto. Y en su impaciencia e inseguridad, se acercaron a Aarón, el hermano de Moisés, el sumo sacerdote designado por Dios, y le dijeron: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Aarón, en un momento de debilidad catastrófica, accedió. Les pidió los aretes de oro de sus esposas, hijos e hijas. Fundió el oro y formó un becerro, un ídolo, una imagen tallada en clara violación del segundo mandamiento que Dios acababa de dar. Y el pueblo, el mismo pueblo que había visto las plagas, que había cruzado el Mar Rojo, que había presenciado el fuego en el Sinaí, se inclinó ante un becerro de oro y declaró: «Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Construyeron un altar. Aarón proclamó una fiesta, y al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron holocaustos, se sentaron a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Un regocijo que incluía desenfreno moral. Dios vio todo esto desde el monte, y le dijo a Moisés: «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Dios estaba tan enojado que le dijo a Moisés que los destruiría y haría de Moisés una nación más grande. Pero Moisés intercedió, argumentó con Dios. Recordó a Dios sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob.
No fue que Dios necesitara que le recordaran, sino que Dios estaba mostrando el poder de la intercesión. Y el Señor se arrepintió del mal que dijo que haría a su pueblo. Moisés descendió del monte con las tablas de piedra en sus manos. Cuando vio el becerro y las danzas, su ira se encendió. Arrojó las tablas y las quebró al pie del monte. Las tablas escritas por Dios mismo, destruidas. Tomó el becerro, lo quemó en el fuego, lo molió hasta hacerlo polvo, lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas lo bebieran. Luego se puso a la puerta del campamento y gritó: ¿Quién está por el Señor? Júntese conmigo. Los hijos de Leví se reunieron, y Moisés les ordenó tomar espadas y pasar por el campamento matando a los idólatras. Ese día cayeron como 3,000 hombres del pueblo. Fue un juicio terrible pero necesario. El cáncer de la idolatría tenía que ser cortado de raíz. Dios perdonó al pueblo, pero la confianza había sido rota. Eventualmente, Dios le ordenó a Moisés subir de nuevo al monte y él escribió las tablas otra vez. El pacto fue renovado, pero algo había cambiado. El pueblo había mostrado su verdadera naturaleza y Dios sabía lo que venía. Desde Sinaí viajaron hacia el norte, hacia Cades Barnea, el punto de entrada a la tierra prometida. En el camino continuaron murmurando, se quejaron del maná. Decían que estaban hartos de ese pan liviano, querían carne. Números, capítulo 11, registra que Dios les envió codornices, tantas que caían alrededor del campamento a una altura de 2 codos sobre la superficie de la tierra. El pueblo salió y recogió codornices durante 2 días y 1 noche. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes de que fuera masticada, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy grande. Llamaron a ese lugar Kibrot Hataava, que significa sepulcros del apetito, porque allí sepultaron al pueblo codicioso. Incluso María y Aarón, los hermanos de Moisés, hablaron contra él. Murmuraron porque se había casado con una mujer cusita. Pero la verdadera razón era orgullo y envidia. Dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y el Señor lo oyó. Números capítulo 12, versículo 3, hace una declaración notable. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios llamó a los 3 al tabernáculo. Les recordó que con Moisés hablaba cara a cara, claramente, y no por enigmas. ¿Por qué entonces no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando la nube se apartó del tabernáculo, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón rogó a Moisés que intercediera, y Moisés, el hombre manso, clamó al Señor: Dios, te ruego que la sanes ahora. Dios la sanó, pero tuvo que estar fuera del campamento 7 días primero, llevando su vergüenza. Finalmente, después de todos estos incidentes, después de todas estas pruebas y fracasos, llegaron a Cades Barnea. Estaban en las puertas de Canaán, 11 días desde Horeb, tal como Deuteronomio lo había especificado. Ahora venía el momento decisivo, el momento que determinaría si entrarían a la tierra prometida o si su incredulidad sellaría su destino en el desierto. Dios le ordenó a Moisés enviar hombres a reconocer la tierra de Canaán. Números, capítulo 13, versículo 2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. 12 hombres fueron elegidos, 1 de cada tribu, líderes, no cobardes, representantes de confianza. Entre ellos estaban Josué, de la tribu de Efraín, y Caleb, de la tribu de Judá, nombres que resonarían a través de la historia. Moisés les dio instrucciones específicas: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil,
si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país. Era el tiempo de las primeras uvas. Durante 40 días, los 12 espías recorrieron Canaán de sur a norte, desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de la entrada de Hamat. Vieron ciudades fortificadas con muros que llegaban hasta el cielo, según su percepción. Vieron habitantes de gran estatura, vieron prosperidad y abundancia, y en el valle de Escol cortaron un sarmiento con un racimo de uvas tan grande y pesado que tuvieron que cargarlo entre dos en un palo. También trajeron granadas e higos, evidencia tangible de que la tierra era exactamente lo que Dios había prometido, una tierra que manaba leche y miel. Regresaron a Cades Barnea. Toda la congregación esperaba ansiosa el informe. ¿Qué habían visto? ¿Cómo era la tierra? Los 12 espías se pararon frente a Moisés, a Aarón y toda la asamblea. Mostraron los frutos y comenzaron su reporte. Números capítulo 13, versículos 27 y 28. Nos contaron y dijeron: fuimos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta ahí todo bien. Confirmaban la promesa de Dios. Pero entonces vino la palabra que cambiaría todo. Una palabra pequeña, pero letal. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Estaban enumerando obstáculos, gigantes, ciudades fortificadas, naciones guerreras, todo cierto, todo real, pero todo irrelevante comparado con el poder de Dios que los había sacado de Egipto. Entonces Caleb, uno de los 12, hizo callar al pueblo delante de Moisés. Su voz resonó con fe y autoridad. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb había visto los mismos gigantes, las mismas murallas, los mismos ejércitos, pero él también había visto algo más. Había visto el poder de Dios dividir el Mar Rojo, había visto el fuego consumidor en el Sinaí, había visto provisión diaria en el desierto, y sabía que si Dios les había dado la tierra, nada podía detenerlos. Pero los otros 10 espías no compartían su fe. Números capítulo 13, versículos 31 al 33, registra su reporte desalentador. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus habitantes. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Lean eso otra vez. Éramos a nuestro parecer como langostas. Ellos se veían a sí mismos como insectos insignificantes, y asumieron que así es como los gigantes también los veían. Habían olvidado quiénes eran: el pueblo escogido de Dios, la nación que Dios había libertado con mano poderosa y brazo extendido. Se definieron por lo que veían en lugar de por lo que Dios había declarado sobre ellos. Y esa mentalidad de langosta destruiría a toda una generación. El efecto fue inmediato y devastador. Números capítulo 14, versículos 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos.
¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. La histeria colectiva se apoderó del campamento. Millones de personas llorando, gritando, quejándose. Querían elegir un nuevo líder y regresar a Egipto. 4 siglos de esclavitud no les habían enseñado nada. Preferían las cadenas conocidas a la libertad que requería confiar en Dios. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, una señal de angustia extrema, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, Números capítulo 14, versículos 7 al 9. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No los temáis. Palabras poderosas, palabras llenas de fe. Josué y Caleb estaban suplicando al pueblo que creyera, que recordara, que confiara, pero la respuesta del pueblo fue intentar apedrearlos. Iban a matar a los 2 hombres de fe. En ese momento exacto, la gloria del Señor se apareció en el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel. Dios mismo intervino y habló a Moisés. Números capítulo 14, versículos 11 y 12. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios estaba listo para borrar a Israel y comenzar de nuevo con Moisés. Pero Moisés, el intercesor fiel, argumentó con Dios de nuevo. Le recordó que los egipcios y todas las naciones habían oído del poder de Dios. Si destruía a Israel ahora, dirían que Dios no pudo llevarlos a la tierra prometida, que por eso los mató en el desierto. Moisés apeló al carácter de Dios. El Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Y rogó, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dios respondió, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, pero el perdón no significaba ausencia de consecuencias. Números capítulo 14, versículos 22 al 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces vino el decreto que sellaría el destino de toda una generación. Números capítulo 14, versículos 28 al 35. Diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y luego vino la matemática divina de las consecuencias. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. 40 días de espionaje se convirtieron en 40 años de vagar.
un día por cada año, y los 10 espías que habían traído el mal informe murieron de plaga delante del Señor inmediatamente. Solo Josué y Caleb sobrevivieron de los 12. Cuando Moisés declaró estas palabras al pueblo, hubo gran lamento. Y de repente, en un cambio de actitud demasiado tarde, dijeron: «Hemos pecado, pero subiremos al lugar que el Señor ha prometido». Querían atacar a los cananeos de inmediato, pero Moisés les advirtió: «No subáis, porque el Señor no está en medio de vosotros, seréis heridos delante de vuestros enemigos». No escucharon. En su presunción subieron a la cima del monte. Moisés no fue con ellos. El arca del pacto no salió del campamento, y los amalecitas y cananeos que habitaban en aquel monte descendieron, los hirieron y los derrotaron. Los persiguieron hasta Horma. Fue un desastre. Primero, no quisieron subir por miedo cuando Dios les ordenó. Ahora querían subir por orgullo cuando Dios les prohibió. Ambas actitudes nacían de la misma raíz: incredulidad. No confiaban en el tiempo de Dios, en el camino de Dios, en la palabra de Dios. Y así comenzaron los 40 años de vagancia. Números, capítulo 32, versículo 13, lo resume. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue consumida toda aquella generación que había hecho mal ante los ojos del Señor. Errantes, no perdidos. Había movimiento, pero no progreso. Había dirección, pero no destino. Dios no los abandonó. La columna de nube y fuego seguía guiándolos. El maná seguía cayendo. El agua seguía fluyendo de la roca, pero estaban dando vueltas, esperando que una generación muriera para que otra naciera. Durante esos 40 años, el desierto se convirtió en una escuela. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 5, revela el propósito pedagógico. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. El desierto enseñó dependencia diaria. Cada mañana, nuevo maná. No podían acumular, no podían confiar en sus propias provisiones. Tenían que depender de Dios día tras día. El desierto enseñó que la palabra de Dios es más esencial que el alimento físico. Jesús mismo citaría este pasaje siglos después, cuando fue tentado en el desierto. El desierto enseñó que Dios disciplina a los que ama, no para destruirlos, sino para formarlos. Y mientras tanto, una nueva generación estaba creciendo. Niños que no recordaban Egipto, jóvenes que solo conocían la provisión de Dios en el desierto, guerreros que aprenderían a pelear, no con la mentalidad de esclavos, sino con la fe de hijos libres. Josué estaba siendo formado como el próximo líder. Caleb estaba madurando en su fe. Y lentamente, funeral tras funeral, la vieja generación iba desapareciendo. No todos los 40 años están registrados en detalle en las Escrituras. Hay un silencio misterioso. Números, capítulo 20, comienza diciendo: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. De repente estamos casi al final del periodo de vagancia. ¿Qué pasó en esos años intermedios? La Biblia no lo detalla. Sabemos que hubo rebeliones. Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés y Aarón, cuestionando su liderazgo.
Números, capítulo 16, registra que la tierra se abrió y los tragó vivos junto con sus familias. 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por fuego del Señor. 14.700 personas murieron en la plaga que siguió a ese incidente. Sabemos que hubo quejas continuas. En un momento, serpientes ardientes vinieron entre el pueblo y mordieron a muchos. La gente moría. Clamaron a Moisés, y Dios le ordenó hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre un asta. Cualquiera que fuera mordido y mirara a la serpiente de bronce viviría. Números, capítulo 21. Esta serpiente de bronce se convertiría en un tipo profético de Cristo. Jesús mismo lo declaró en Juan, capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Incluso en el juicio, Dios estaba sembrando símbolos de salvación futura. Al final de los 40 años, sucedió algo significativo en Cades. Allí murió María, la hermana de Moisés y Aarón, la profetisa que había guiado a las mujeres en danza después de cruzar el Mar Rojo. Fue sepultada en Cades. Y de nuevo, no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y el pueblo contendió con Moisés. Dios le dijo a Moisés que tomara la vara, reuniera a la congregación y hablara a la roca delante de sus ojos, y ella daría su agua. Pero Moisés estaba frustrado. 40 años de quejas, murmuraciones y rebeliones habían cobrado su precio. Reunió a la congregación delante de la roca, y en lugar de hablarle como Dios ordenó, gritó: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». Y alzó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Salió agua en abundancia. La congregación y sus bestias bebieron. Pero Moisés había desobedecido. Dios le dijo que hablara, no que golpeara. La primera vez que necesitaron agua, en Éxodo 17, Dios le ordenó golpear la roca. Ahora debía hablarle. Había simbolismo profético en esto. La roca representaba a Cristo. Pablo lo confirmaría siglos después en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo sería herido una vez en la cruz. Después, solo necesitamos hablarle en oración para recibir agua viva. Golpearlo de nuevo era contradecir el simbolismo. Pero más allá de eso, Moisés se había enojado. Había hablado precipitadamente, había tomado crédito implícito por el milagro al decir: «Os hemos de hacer salir aguas», como si él y Aarón tuvieran ese poder. Entonces Dios le dijo a Moisés y a Aarón, Números capítulo 20, versículo 12, «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». Moisés, el gran libertador, tampoco entraría en la tierra prometida. Por un momento de desobediencia. Parece severo, pero Moisés era el líder. El estándar era más alto, y Dios estaba enseñando una lección crucial. Nadie está exento de las consecuencias de la incredulidad y la desobediencia, ni siquiera el hombre más manso de la tierra. Aarón murió poco después en el monte Hor. Dios le ordenó a Moisés que tomara a Aarón y a su hijo Eleazar y los subiera al monte. Allí Moisés quitó las vestiduras sacerdotales de Aarón y las puso sobre Eleazar, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Tenía 123 años, había servido como sumo sacerdote durante casi 40 años. La congregación lloró por él 30 días. Ahora solo quedaban Moisés, Josué y Caleb de todos los adultos que habían salido de Egipto. Los demás habían caído en el desierto tal como Dios lo decretó. Una nueva generación estaba lista. Habían vencido a reyes. Sejón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán, cayeron ante Israel.
tomaron sus tierras al este del Jordán. Números capítulo 21 registra estas victorias. Dios estaba mostrando a la nueva generación que pelearía por ellos. Finalmente, acamparon en los campos de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. 40 años después de salir de Egipto, 11 días de viaje se habían convertido en 4 décadas. Pero ahora, por fin, estaban listos. No geográficamente, siempre habían estado cerca, sino espiritualmente. Esta generación conocía a Dios de manera diferente, no solo como el Dios que los sacó de Egipto mediante señales espectaculares, sino como el Dios que los sustentó diariamente en el desierto. El Dios cuya palabra era más confiable que cualquier circunstancia. El Dios que cumple sus promesas, aunque tome 40 años. Moisés sabía que su tiempo se acababa. Deuteronomio registra sus últimos discursos al pueblo. Repasó toda la historia, les recordó la ley, les advirtió contra la idolatría, les prometió bendiciones por obediencia y maldiciones por desobediencia, y les presentó al nuevo líder, Josué, hijo de Nun, el hombre que había sido fiel desde el principio, el espía que creyó cuando 10 dudaron, el guerrero que peleó contra Amalek mientras Moisés intercedía en el monte, el siervo que nunca se apartó del tabernáculo. Ahora Josué guiaría a Israel a la conquista. En Deuteronomio capítulo 31, versículos 7 y 8, Moisés llamó a Josué delante de todo Israel y le dijo: «Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides». Luego Moisés subió desde los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo el Señor: «Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá». Moisés contempló la promesa, vio con sus ojos lo que sus pies no pisarían. Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 al 7. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Dios mismo lo enterró. ¡Qué honor extraordinario! Y los hijos de Israel lloraron a Moisés en los campos de Moab 30 días. Luego secaron sus lágrimas, porque no era tiempo de lamentarse, sino de avanzar. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron. Cruzaron el Jordán en seco, tal como sus padres habían cruzado el Mar Rojo. Conquistaron Jericó con gritos y trompetas, derrotaron ciudad tras ciudad, y la tierra que sus padres habían rechazado por miedo, ellos la tomaron por fe. Caleb, a los 85 años, pidió el monte donde vivían los gigantes, Hebrón, donde estaban los hijos de Anac, los mismos que aterrorizaron a los 10 espías. Y Caleb dijo en Josué, capítulo 14, versículo 12, «Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor esté conmigo y los echaré como el Señor ha dicho». Y lo hizo. Caleb conquistó Hebrón y echó de allí a los 3 hijos de Anac. La historia de los 11 días que se convirtieron en 40 años no es solo historia antigua, es un espejo.
¿Cuántas veces Dios nos ha llevado hasta las puertas de su promesa solo para que retrocedamos por miedo? ¿Cuántas veces hemos visto los gigantes en lugar de ver a Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho que somos como langostas cuando Dios nos ha llamado más que vencedores? La demora no fue porque Dios fuera lento, fue porque el pueblo no estaba listo. Tenían pies libres pero corazones esclavos. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Y Dios, en su sabiduría, prefirió esperar a que una generación muriera antes que permitir que profanaran la tierra prometida con incredulidad. El desierto no fue desperdiciado, fue necesario, doloroso pero necesario, largo pero productivo, porque allí nacieron los que conquistarían, allí se formaron los que creerían, allí se forjaron los que heredarían. Deuteronomio capítulo 8, versículo 16, revela el propósito final. Quien te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. A la postre hacerte bien. El desierto tenía un propósito redentor. No era el destino, era el camino hacia el destino. Y cada prueba, cada dificultad, cada día de maná, cada noche bajo las estrellas, estaba diseñado para formar un pueblo que pudiera manejar la promesa cuando finalmente llegara. Así terminó la generación del Éxodo. Cayeron en el desierto, uno por uno, hasta que el último de los incrédulos cerró sus ojos para siempre. Pero sus hijos, la generación del desierto, entraron triunfantes y tomaron la tierra que sus padres habían despreciado. El libro de Josué, capítulo 21, versículos 43 al 45, concluye la historia. De esta manera, dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Esta historia nos enseña que Dios cumple lo que promete, aunque nuestro miedo retrase el cumplimiento. Nos muestra que el tiempo de Dios no es desperdicio cuando nos está preparando. Nos recuerda que ver no es lo mismo que creer, porque aquella generación vio todos los milagros y aún así no creyó. Y nos advierte que la incredulidad tiene consecuencias. No pierde la promesa, Dios es fiel, pero puede costarnos años de desierto que pudieron ser días de conquista. Siglos después, el autor de Hebreos reflexionaría sobre esta historia. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La lección trasciende el tiempo. Cada generación enfrenta su propio Cades Barnea, su propio momento de decisión entre el miedo y la fe, entre los gigantes visibles y el Dios invisible, entre las murmuraciones del pasado conocido y la confianza en el futuro prometido. ¿En qué desierto estás dando vueltas tú hoy? ¿Qué promesa de Dios has visto de lejos, pero no has entrado a poseer? ¿Qué gigantes parecen más grandes que tu Dios? Recuerda que Israel no estaba perdido en el desierto, estaban siendo preparados. La diferencia es enorme. Perdido implica sin dirección, sin propósito, sin esperanza. Preparado implica proceso, formación, destino garantizado, pero tiempo requerido. Y a veces, la preparación toma más tiempo del que quisiéramos,
Pero Dios no desperdicia ni un solo día del desierto si aprendemos las lecciones que quiere enseñarnos. Gracias por llegar hasta el final de este viaje a través de una de las historias más profundas y desafiantes de las Escrituras. 11 días que se convirtieron en 40 años. No por la debilidad de Dios, sino por la incredulidad del hombre. No por falta de poder divino, sino por falta de fe humana. Si esta historia tocó tu corazón, si viste reflejado algo de tu propia jornada en el desierto de Israel, no olvides dejar tu comentario compartiendo qué lección te impactó más. Y comparte este video con alguien que también pueda necesitar recordar que los desiertos tienen fecha de expiración cuando elegimos creer. Suscríbete al canal para más contenido bíblico profundo como este y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Ahora tienes 2 videos más esperándote en pantalla. Haz clic en cualquiera de ellos y sigue explorando las verdades eternas de la palabra de Dios con nosotros. Que esta historia de 11 días que se convirtieron en 40 años te recuerde que Dios es fiel, que sus promesas son seguras y que el único factor variable en la ecuación de nuestro destino es nuestra disposición a creer y obedecer. No dejes que tu incredulidad convierta días en décadas. No permitas que el miedo a los gigantes te robe la tierra que Dios ya te ha dado. Dios te bendiga. Amén.